Para todos los argentinos, pues felicitaciones. Felicitaciones. Que la pasen muy bien. Como colombianos es agridulce decirles felicitaciones, pero felicitaciones. Sí. Vamos a ver que esta empresa nació, creció y se murió en menos de 10 años. Y ellos tenían una idea de, listo, como está todo tan barato el tema de las oficinas y demás, entonces nosotros vamos a empezar a arrendar oficinas y esas oficinas las rearrendamos a los trabajadores. Tomaban toda la plata de los inversionistas y seguía derecho por abrir más oficinas. Porque a ellos también les interesaba como expandir al punto la marca para que pudieran empezar a expandirse mundialmente. Y eso lo logran en 2014. 2 años más tarde llega el fatídico 2019, Sí. que es cuando la empresa, oh sorpresa, quiebra. Se fue que me quedé los 47.000 y les dio miedo. O sea, dijeron, bueno, ¿cómo vamos a justificar toda esta valoración para hacer una oferta pública? Porque ya no es como con el tema de las expectativas, es con valor real. Hola, hola, muy buen día, buenos días, buenas noches, según donde nos estén viendo. Bienvenidos una vez más a Al Alza Podcast. Hola muchachos, una vez más con nosotros, Julián Pineda, Diego Rodríguez, ¿cómo están? ¿Qué tal este fin de semana? ¿Qué tal el partido de Colombia? Yo no soy tan fan del fútbol, pero... Complicado. No, bien, Nata, todo súper bien por acá. Todo bien, para hacer CMT. Buenas noticias. Sí, felicitaciones. Sirvió ahí la estudiada complicada, pero no, bien. Ya solo falta uno y ya estamos del otro lado. ¿Ese es como el CFA que también son 3? Sí, ese son ¿Es 3 cierto? también. Sí, 3 niveles y ya. Y tienes el certificado. Entonces, nice. Ya. Métele ganas al otro y sale. ¿Y cómo va, Dieguito? ¿Cómo va todo? Bueno, aquí por mi lado, pues por un lado contento de volver otra vez al podcast, pero triste por el tema del partido de Colombia y que se acabó el fútbol, pero bueno, seguimos aquí, sí, se sigue adelante. Sí, para todos aquellos que les gusta el fútbol, supongo que fueron semanas de Complicado. felicidad también, pero a ver. Y para todos los colombianos, triste, para todos los argentinos, pues felicitaciones. Felicitaciones. Que la pasen muy bien. Como colombianos es agridulce decirles felicitaciones, pero felicitaciones. Sí. Bueno, un saludo también a todos los que nos están viendo, Juan Pablo, Forza, también un saludo a todos. Y bueno, siguiendo la temática de los podcasts anteriores que hemos estado hablando acerca de las startups, de valoración de empresas y todo, digamos que este mundo de qué pasa con esas empresas pequeñas. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante, nuevo también, por así decirlo, porque pues es una empresa que tanto desde su creación es desde los 2000 y tantos, ¿no? Entonces ya no es un caso de 1900, ¿no? Sino es un caso reciente, relativamente reciente. Y hoy vamos a estar hablando de WeWork y cómo esta empresa y lo que sucedió con esta empresa podría ser comparable tal vez con otras startups, si lo que sucedió efectivamente está relacionado, que era una empresa nueva, pequeña, o si por el contrario no. Pero entonces, para darle un poco más de contexto a a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, empecemos ¿cómo empezó WeWork? Antes de hablar del caos que se generó, de la crisis, de la quiebra, ¿qué era WeWork? ¿Por qué fue tan como importante y como insólito su creación? ¿Qué traía de nuevo? ¿Qué era lo innovador? Bueno, si quieres empecemos como cuando se empieza a generar todo el tema de la idea, ¿no? Entonces, si ubiquémonos en 2008, que ya hemos hablado bastante de la crisis y demás, pues las consecuencias de 2008 básicamente fueron que todo lo que tenía que ver con los bienes inmuebles quedaron muy baratos. Entonces, en Estados Unidos, como todo bajó tanto, se volvieron muy baratas las casas, las oficinas y demás. Entonces, por allá en 2009, 2010, los dos socios fundadores, que uno se llamaba, no me acuerdo, Andrew Newman, y bueno, el otro se llamaba Miguel. Miguel McKinney, sí. Miguel. Entonces, ellos como que empezaron a ver una oportunidad en temas de oficina, ¿no? Entonces, ellos antes de crear WeWork, ellos como que tuvieron una especie de idea con una compañía anterior, previa a WeWork, y ellos tenían una idea de, listo, como está todo tan barato el tema de las oficinas y demás, entonces nosotros vamos a empezar a arrendar oficinas
y esas oficinas las rearrendamos a los trabajadores. Entonces se iban, digamos, por Manhattan, buscaban de pronto pisos que fueran asequibles, ellos como que lo medio acomodaban y lo arrendaban a otros trabajadores. Pero entonces tenían un problema gigante y es que ellos no tenían un factor diferencial con otras empresas que ya hacían lo mismo. O sea, básicamente ellos estaban rearrendando las cosas y ya. O sea, no era nada del otro mundo, no había factor diferencial. Ellos en un punto como que se dan cuenta de eso y dicen como, bueno, si seguimos haciendo esto, puede que nos empiece a ir un poquito mejor, pero no nos va a ir muy bien porque ya hay empresas más grandes que están haciendo lo mismo y a la larga no estamos haciendo nada. Y entonces aquí cabe aclarar algo súper importante, el tema del coworking ya existía, pero digamos que no era tan popular, ¿sí? O sea, ya existía, pero no se tenía como una marca mundial del mercado del tema del coworking. Y digamos que ellos empezaron a meter fue por ese lado. O sea, ya para en sus raíces, para hacer crecer WeWork. Y ya cuando dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, pero ya un poco más estandarizado, empezaron con el tema de listo, vamos a hacer que este ambiente corporativo de oficina se vuelva algo como más social, como más chévere para que las personas vengan acá y trabajen y demás. Entonces ahí empezaron a salir con las ideas de, oiga, en vez de que sea como una compañía tradicional en donde vienen las empresas las personas a una oficina y ya, ¿por qué no hacemos como una especie de oficinas pequeñas y lugares sociales? Entonces empecemos a poner mesas de ping pong, estaciones de café, de pronto cerveza. El tema de la cerveza fue súper popular porque eso fue como una de las marcas de WeWork de empezarle a darle cerveza gratis a la gente. Casi un valor agregado, ¿no? Sí, literalmente servicio, sí, claro. un valor agregado durísimo. Y entonces con eso como que ellos descubrieron que estaban tocando una mina de oro que nadie había tocado. Porque ya cuando se empezaron a enfrentar a las otras empresas que tenían oficinas, ellos dijeron, no, mire, es que nosotros somos más cool y más chéveres porque nosotros tenemos esto, tenemos que café y que el coworking, que social. Y eso empezó a pegar mucho porque las personas empezaron a decir como, allá sí es como cool y chévere ir a trabajar. No claro. como una oficina gris que solo tiene puestos y ya y hora de almuerzo todo el mundo tiene que salir y ya. No, aquí era como empezaban a popularizar el tema de poner espacios en la oficina con tal de que los empleados les gustara estar en la oficina. Como Google podría ser, ¿no? Exactamente. Basándose en ese ejemplo. Exactamente. Y ahí, digamos que eso empezó a pasar como en 2010, 2011, ya cuando se empezaron a estandarizar y a formar la marca de WeWork. Y ahí fue donde ellos verdaderamente comenzaron a despegar, como que ya empezaron a generar mucha atención en la industria en general. Y ahí fue donde ya empezaron a aparecer inversionistas y demás. Entonces es como los inicios de WeWork, como que hay que tener en cuenta y hay que tener en mente que WeWork sí fue la primera compañía que puso a nivel mundial el tema del coworking. Antes existía, o sea, de hecho Andrew Newman no fue el inventor de eso ni nada por el estilo, pero estaba muy aislado. O sea, habían algunas compañías pequeñas que lo hacían, pero no era como un predominante del mercado y WeWork fue la primera compañía que empezó a impulsar eso a nivel mundial. Y es que, bueno, digamos, un factor relevante en cuanto a lo que es, por ejemplo, el tema de startups y lo que es el tema de innovación y emprendimiento, es algo que está diciendo Julián y que pasa, por ejemplo, en el caso de WeWork, hay muchos negocios y hay muchos modelos de negocios que una marca es la que se atreve a ser la primera en decir, yo quiero estandarizar y la quiero volver a nivel mundial. Entonces, así como dice Julián, pues el coworking ya existía, pero ellos son los que tienen la visión y tienen como, digamos, ese plan de negocios, por así decirlo, de cómo se tiene que llevar el WeWork al mundo y cómo ese nicho de mercado que no estaba explotado puede ser un mercado gigante. Y otro factor clave que le gusta mucho a los inversionistas a la hora de hablar de startups es agregar algo que es tecnología. Eso quiere decir, el coworking seguramente en esa época funcionaba, pero sin el concepto de tecnología. Y ellos fueron uno de los primeros que comenzaron a implementar la tecnología en cuanto al tema de coworking. ¿Esto qué quiere decir? Ellos comenzaron a utilizar su página web y su app para cosas como, bueno, tema de reservas, para el tema de pago, para seleccionar los planes, los meses. El tema de las tarjetas también. El tema de las tarjetas. Entonces es como ese de, miren, hay otras empresas que hacen coworking, pero yo soy mejor porque implemento tecnología. Y esto, el tema de los inversionistas en temas de startups, les encanta, porque es como, claro, hay competencia, pero tú eres superior a la competencia porque le estás dando un valor agregado desde la tecnología. Claro. Y también son casos relacionados y conocidos como el tema de Uber, como el tema de Airbnb, que son empresas que ya existían, por así decirlo, un negocio. El concepto. El concepto, y le agregamos ese valor de tecnología y de plataforma
y lo volvemos algo mucho más grande también con un tema de visión. Entonces es como bastante interesante que ellos lo comenzaron a ver así, así como decía Julián, ellos comenzaron de hecho en 2008, creo que se llamaba Green Table, si no estoy mal, la empresa que ellos crearon. Sí, la primera. La primera, que es básicamente era también como un tema de un coworking, pero sin el tema de tecnología y no lo tenían tan claro. No, y además que era súper burdo, o sea, Exacto. era como muy chiquito, eran oficinas feitas, o sea, estaban empezando apenas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno habla de un tema de startup? Es que ellos definen un concepto de empresa y de negocio, claro. Yo lo estandarizo. Yo digo, yo lo que quiero vender no es un coworking, sino una comunidad. Como no intentar vender ese espacio de yo te barriendo una oficina, sino yo realmente te estoy introduciendo a un estilo nuevo de trabajar. Ok. Y que tú haces como parte de la empresa con tu empresa, porque estaba enfocado en el tema también de networking. ¿Sí? O sea, en el tema de, no es que tú arriendas una oficina y tú trabajas y ya, sino es como hay más gente que tiene oficinas, hay más gente que hace negocios y tú vas a estar en espacios donde vas a poder relacionarte con esas personas y generar negocios también y aprender. Entonces no es solo como te vendo un espacio físico donde tú vas a poder trabajar, sino es, te vendo muchas más cosas. Y eso es lo que, esa visión era lo que hacía muy atractivo a WeWork. Además, eso sí, como tal, tampoco existía. Y ahí fue pues como el tema del inicio y también de ese tema de por qué hubo un crecimiento tan rápido. Ok, vale, sí. Precisamente como que en resumen, WeWork suplía esa necesidad que tenían de volver un poco más millennial el trabajo, volverlo un poco más chévere, más interesante de ir. Ya no es esta generación donde toca trabajar y las personas son felices de trabajar, sino más bien la gente no le gusta trabajar. Por primera vez están diciendo abiertamente trabajar, no, no quiero trabajar. ¿Qué me pueden dar para darme motivaciones para trabajar? Y efectivamente eso generó cierto boom. Pero digamos aquí una pregunta antes de llegar como al tema de hoy, porque nos preguntaron debido a los podcasts anteriores que hemos hecho acerca de, pues, de startups y todo eso, sobre todo digamos Diego que ha trabajado con startups. Las personas a veces nos dicen, listo, una startup entonces es una persona, perdón, una empresa nueva, como su nombre lo dice, tal vez una empresa chiquita, una mediana. Eh, una de las preguntas que más se hacen las personas que tal vez no conocen de este mundo es, ¿hasta qué punto una startup es una startup? ¿En qué momento yo dejo de ser una startup? ¿Todos los emprendimientos son startups? ¿No lo son? ¿Por qué? Porque entonces aquí un poco de spoiler antes de decir exactamente qué pasó. Vamos a ver que esta empresa nació, creció y se murió en menos de 10 años. Todavía era una startup en el punto donde pues llega a la quiebra. Pasaron casi 10 años para que eso pasara. Efectivamente, todavía no estaba consolidada. ¿Por qué no estaba consolidada? Digamos, me podrían dar ustedes, Diego o Julián, claro está, esas características claves para que las personas comprendan un poco más qué es una startup, por qué se les llama así, porque para algunas personas incluso es un concepto totalmente nuevo. Digamos, en Colombia le decimos pymes. ¿Las pymes son igual es igual a una startup? ¿No es igual? No. Vale, en cuanto al tema de concepto de startup, la startup se define algo así como una empresa que tiene un valor agregado alto y que tiene un componente tecnológico que la hace ser mucho más competitiva que, digamos, la competencia que tiene, que llega a tener como una especie de lo que se llama disrupción en cuanto al tema de al negocio al que está entrando, a la industria o al sector, y tiene un crecimiento acelerado. Pero un crecimiento acelerado estamos hablando de que son empresas que son capaces de crecer 5 a 10 veces por año en ventas y en volumen. ¿Sí? Eso es algo que es bastante clave a la hora de considerar una startup porque son de crecimiento muy acelerado. ¿Cuál es la diferencia con una empresa tradicional? O por ejemplo aquí como se habla de pyme, que es empresa unipersonal, o pasa en otros países, es que por lo general esas empresas, o sea, crear una empresa no es crear una startup. Crear una empresa es tanto como una startup como una empresa normal. La diferencia está en el crecimiento. O sea, una empresa crece, pero de pronto no crece tan rápido porque necesita más consolidación, no es tan disruptiva, no tiene un valor agregado tan alto. Mientras que una startup es una empresa que sí puede generar un crecimiento de 10, 15 veces más. ¿Vale? Entonces, esa es como la diferencia más clave. También tiene que estar el tema del factor tecnológico
y digamos que eso es como en líneas generales lo que se considera la diferencia de uno o de otro. Ya después si una startup va creciendo puede llegar a otras categorías. Hay un tema también a tener en cuenta, es que se considera que una empresa deja de ser una startup cuando ya consigue un suficiente número de inversionistas. Ok. O sea, tú estás como en la etapa de crecimiento chiquita donde empiezas con tu equipo, estás solo. Y entonces ya cuando llegas a un punto empiezan a haber ruedas de inversión. Si tu empresa es lo suficientemente como fuerte en perspectiva para convencer inversionistas y ya empiezan a llegar varios inversionistas, ahí es donde ya como que empiezas a desligarte del punto de ser startup a ya pasar a ser una empresa mucho más grande. Eso es como el punto de quiebre de una startup. O sea, cuando ya empieza a conseguir mucho capital, ahí es donde ya puede tener todo su potencial de crecimiento. Vale, perfecto. Y bueno, de hecho, otra pregunta que también nos hacían algunas personas en podcast pasados, algunos de nuestros clientes, era como precisamente muy relacionado a lo que tú estás diciendo, porque algunas personas creen que para poder invertir en una empresa, necesariamente la empresa tiene que ser pública, es decir, tiene que estar en bolsa. Sin embargo, efectivamente no es así. Pueden haber inversionistas pues, privados, obviamente, Ujú. estas ruedas de inversión, y por lo general las startups son así, ¿no? Sí. Casi siempre ellos están buscando inversionistas, pero eso no necesariamente quiere decir que estén en bolsa, algunas sí, otras no, obviamente. Por lo general son muy pequeñas como para efectivamente poder estar en bolsa. Pero bueno, entonces muchas gracias por La aclaración. por la Claro. aclaración, porque muchos de los espectadores y de los oyentes efectivamente no entienden muy bien la diferencia. Y creo que eso también genera que algunos problemas que podrían estar en las startups tal vez no están en una empresa, digamos, convencional y viceversa, ¿no? Pero bueno, entonces ya entrados en qué es WeWork, cuándo nació, etcétera, vamos a conocer un poco más de historia, no pasando por todos los años, pero sí sabiendo qué pasó con WeWork, porque, bueno, yo recuerdo que por ahí tipo 2008 yo estaba trabajando en un WeWork y ese era, no, 2018, 18. perdón. 18. 10 años, ¿eh? ¿Qué son 10 años? 2017, 2018. Y ahí, pues WeWork tenía una percepción bastante buena. Yo diría que era como la empresa del momento. Yo me acuerdo que todo el mundo decía WeWork lo mejor, aparecía en todas las noticias, en todos los países. Pero bueno, entonces ya sabemos que se fundó en el 2010. ¿Qué pasó después? ¿Cómo llegó a ser tan grande en tan poco tiempo? O sea, mira, lo que sucede es que cuando ellos fundan la compañía y empiezan a meterle a todo el mundo la idea del coworking y demás, eso empieza a traer muchos inversionistas, o sea, inversionistas privados y demás, al punto que ellos tienen suficiente, porque el negocio de ellos era carísimo. O sea, ellos tenían que arrendar pisos enteros en Manhattan o comprar pisos enteros, entonces ellos empiezan a buscar muchos aliados ya interesados y logran hacer inversiones importantes. De hecho, una de las inversiones más importantes que se dio por allá en el 2012-2013 fue que ellos pudieron comprar la última planta de uno de los rascacielos más antiguos de Nueva York. Baratico. Y fue como, les valió como $63 millones, algo así. ¿Quién no tiene eso? Exacto, sí. Entonces era un negocio caro. Entonces por eso, digamos que la necesidad de traer inversionistas fuertes era importante. Ya con esa compra y se empezaron a consolidar mucho más, pues claro, empezaban a venir más y más inversionistas. O sea, en ese momento, desde que se funda hasta 2013-2014, WeWork trabaja simplemente con inversionistas. Es como va empezando a crecer porque empiezan a llegar más y más inversionistas. O sea, cada mes, cada año, más personas le decían como, oiga, yo quiero invertir en su compañía. Y ellos con todo ese dinero empezaban a comprar o a arrendar más edificios y empiezan a crecer mucho más. Entonces, empiezan como a hacer que la imagen se vuelva de tono mundial. Como en Estados Unidos, WeWork es lo máximo. O sea, ya estamos en todas las ciudades, en cada pueblo hay un WeWork y lo que estaban haciendo es que tomaban toda la plata de los inversionistas y seguía derecho para abrir más oficinas. Porque a ellos también les interesaba como expandir al punto la marca para que pudieran empezar a expandirse mundialmente. Y eso lo logran en 2014. O sea, en 2014 ya la marca estaba tan reconocida que abren su primer WeWork en Londres y después de 2014, lo que es 2015 y 2016, empiezan a expandirse a Asia y al resto del mundo, principalmente porque llega el inversionista más importante que ha tenido la compañía, que fue SoftBank, que en ese entonces entró con una inversión de $4.000 millones, si no estoy mal.
Wow. Entonces, de una vez, $4.000 millones para WeWork y ahí como que se estandarizan totalmente en Asia y logran su crecimiento total. Entonces, hasta ese momento, digamos que la compañía le estaba viendo excelentemente bien porque todo el mundo creía que era muy buena. O sea, Sí. estaba en todo lado. Y yo no sé si los que nos están viendo, ustedes han entrado en WeWork, esto todo es bonito. Es muy estético. Es muy Y era algo estético. que, por ejemplo, el CEO, en muchas veces, en muchas conferencias, habló de cerca de cómo la estética influye a la hora de trabajar. Claro. O sea, como cambiar ese concepto de oficina aburrida a algo mucho más estético, mucho más agradable, mucho más como que se alinee con los valores de que la gente que quiere trabajar diferente pueda tenerlo. Y es un poco eso, o sea, es como modelo de negocios, yo como construyo algo y un concepto diferente, más que vender oficinas por vender oficinas. Claro. Sí, y digamos, aquí se olvida que yo estudié finanzas ni nada, voy a hablar Sí. como persona natural. Me sorprende que todos son bonitos, efectivamente, Sí. todos tienen este estilo industrial y sí te hace sentir como caché, como decimos acá en Colombia, no sé si en otros países se entienda, pero pues sí, es básicamente como que tú trabajas en un WeWork Estatus y es es- muy instagramiable, puedes Exacto. tomarte una foto, porque aparte, independientemente del país, a los diferentes países donde he ido que hay WeWork, casi siempre son grandes ventanales, se ve pues la vista de la ciudad es súper No, y son linda. edificios. Son edificios, la estética es muy parecida en todos, pero pues conserva un poco de cada país, obviamente, pero así como que la estética es muy parecida, me dan cafecito gratis, me dan té, me dan agua, yo puedo tomar las fotos, me veo, sí, o sea, muy Exacto. Instagram. Exacto. Entonces, sí, efectivamente, muchas personas que trabajaban en WeWork en esa época era como, yo trabajo en WeWork y tú no. Entonces sí tenía como esa sensación también de, Se volvió muy popular. O sea, Ajá. el tema es que se volvió muy popular. Ya todas las empresas querían tener su oficina en WeWork porque era como la sensación, como, oiga, yo necesito estar allá. Y eso le daba más razones a la compañía para seguir abriendo más oficinas. O sea, Exacto. seguían y ya, o sea, piensa que nosotros pasamos de ver a una compañía que en 2011, 2012 estaba comprando pisos, sí, allá una compañía que en 2016, 17 estaba comprando edificios enteros, si no es que estaba mandando a hacer edificios enteros en las principales ciudades del mundo. claro. Sí, o sea, ya estaban como, si no estoy mal, llegaron en su punto máximo a 120 países, me corregirá, Ciudades, Diego. ciudades. 120 ciudades 40 en 40 países. O sea, que eso es un montón. Una O sea, locura. ustedes Claro. tener oficinas o edificios enteros en 120 ciudades del mundo es una locura. Es muy loco. Claro. Claro. Y con la marca, todo. Pero Claro. bueno, ahora, ya no somos fans, No. ahora somos financistas. Sí. ¿Qué estaba pasando con los estados de resultados? Porque claro, si están invirtiendo, si están comprando, eso es una inversión fuerte. Entonces Claro. supongo estaban ganando millones. Ese fue el problema. Es que ese es un tema que toca aclarar, que es bastante importante cuando hablamos de temas de startups, que es, nosotros como financieros tenemos un problema grave. ¿Cuál es? Nosotros vemos a los negocios por estados de resultados. Entonces, Sí. ¿eso qué quiere decir? Yo tengo que analizar cuenta de la utilidad, tengo que analizar los márgenes, La historia. distribución de dividendos, histórico y todo eso. ¿Cuál es el problema? A la hora de hablar de startups, eso se demora en construir, porque digamos, no necesariamente yo tengo que tener un producto vendiéndolo instantáneamente para generar ganancias. O sea, es lo que se busca, pero pueden haber inconvenientes de, por ejemplo, volúmenes. Por ejemplo, digamos Tesla, no, es que hacer una fábrica es muy costoso, pero si yo ya tengo una fábrica muy grande, de pronto el costo marginal de producción va a hacer que sea mucho más barato producir un carro y bueno, cosas de ese estilo. O sea, digamos, es como cuando sale una nueva acción en el mercado y tú vas a ver la gráfica y como no hay nada, entonces tú no puedes pintar ni soportes ni resistencias ni nada porque no hay nada atrás. Entonces Claro, tú claro. ahí como empiezas a ver. Aparte que igual también no hay que olvidar que uno espera que una compañía, si bien sería genial que dé rentabilidades desde el inicio, pues digamos que en teoría financiera uno sí puede esperar de 3 a 5 años en exacto. pérdidas o pues flat. Es Pero como pues sí. más relajado, uno como más laxo, como más permisivo. Exacto, pero entonces a lo que yo me quería referir es que digamos, en esos momentos la gente termina invirtiendo más es en el emprendedor, La o sea, expectativa. en el CEO y en la expectativa que me puede generar ese mercado que realmente los resultados como tal. Porque es bastante difícil analizar realmente un negocio en cuanto a los resultados porque seguramente van a generar pérdidas. Y WeWork es el mejor ejemplo de eso.
yo no es que los esté defendiendo ni nada, pero ¿qué ocurría en esos años? O sea, eran pérdidas, eran gastos, o sea, Julián le acaba de decir, o sea, ahí sí fue el financiero. Remodelar los pisos o los Una edificios locura. o cualquier cosa de ese estilo, la inversión inicial es altísima Ujú. y la amortización a través de lo que sería arriendos es muy, muy demorado. No, es que se consideraba que, digamos, cuando ellos hacían edificios, iban a recuperar el retorno de ese edificio como en 40 años. Era una locura. Exacto. Entonces, claro, Claro. claro, ellos igual intentaron, Muchísimo. ellos tenían ahí como un pensamiento por detrás también, que era, oiga, igual esto es un negocio inmobiliario. Claro, están las oficinas, yo voy a cobrar arriendos, pero yo soy dueño. O sea, algo así como McDonald's, por Algo así ejemplo. muy Exacto. parecido también, porque es como, claro, no sé si todo el mundo lo sabrá, la película que está en Netflix es buenísima, McDonald's. De McDonald's. 100% recomendada. El Muy negocio buena. al final, el negocio al final se vuelve es yo vender la franquicia y ser dueño de los Del locales. Ujú. Ellos, digamos, tenían esa misma concepción de, claro, me demoro 40 años en recuperar a través de arriendos una remodelación digamos, esta oficina y todo eso. Pero piensen ustedes que si yo tengo una propiedad y la remodelo y la mejoro, es mucho más valora. costosa, es mucho más, se valora mucho más. Entonces tampoco es que, Y estaban teniendo No valgan. propiedades en varios lugares del planeta. pues es que Uyghur llegó a ser uno de los mayores propietarios y no sé, no estoy seguro, pero creo que sí, el mayor propietario de inmuebles en Estados Unidos en 2019. Sí. En Nueva York, en Estados Unidos no, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Porque, claro, ellos tenían un negocio de apalancamiento, porque, por ejemplo, eso también es importante verlo y las startups funcionan mucho de esa manera. Es yo como me endeudo a través de sea ya deuda con bancos, pero los bancos a mí no me prestan porque tengo malos estados de resultados, o a través de inversionistas. Claro. Entonces yo también me puedo endeudar a través de inversiones privadas, invertir en mi negocio y hacerlo crecer. Y así como yo les he explicado, por ejemplo, el tema de las startups está pensado para que yo crezca 5x, o sea, 5 veces en un año. O sea, cuando un inversionista de riesgo se mete en una startup, está pensando en ese crecimiento, no está pensando en, ay, no, si quiero un retorno del 20% anual. No, no, no. O sea, el punto también es que Ellos no invierten así. WeWork convencía a muchos inversionistas porque ellos cada año mostraban que las ventas eran más altas. Exacto, o sea, Entonces, porque el así volumen crece. así tuvieran problemas como dentro de la compañía, siempre le decían como, mire, es que nosotros vendemos 120% más que el año pasado. Entonces Exacto. invierta. Y hay otra cosa que es ese tema de las rondas de inversión, o sea, de esas rondas es, cada vez que me valoran la compañía vale más, ¿sí? Y algo que no sabe mucha gente es que los inversionistas tienen una cosa que se llama un exit. Entonces, básicamente yo puedo decir, no, pues yo invertí de esta ronda a esta ronda y yo me salgo en la siguiente. Pero si ya creció 5x, mi valoración seguramente va a ser 5x, entonces lo que yo invertí ya vale 5 veces lo que yo invertí. Entonces, muchos inversionistas, o sea, no es como que el tema de que los inversionistas desde el principio necesariamente estén hasta el final, sino son por momentos. O sea, yo puedo invertir en una startup 1 o 2 años y salirme. Ok, vale, pero entonces digamos para que le quede claro a las personas que no están tan familiarizadas, cuando nos hablas de 5x quiere decir que si yo invierto 1000 de esta ronda a la ronda 3, whatever, no importa, y ahora está a 5x, entonces a mí me pagarían 1000 por 5, o sea, 5000. 5.000, sí. Ok. O sea, lo que pasa es que ahí tú vendes tu participación. Exacto. Eso es lo que se hace. Vale, eso, exactamente eso era para que todos los espectadores queden completamente como claros y los oyentes, efectivamente, ¿quién le paga, no? O sea, ¿quién le está pagando esos 5000? ¿Otros inversionistas? ¿La empresa? Básicamente es la empresa, o sea, porque digamos, en esos contratos Ujú. se estipula que cuando, digamos, tú entras como inversionista, tú tienes como, por así decirlo, como unas obligaciones. Sí. Si tú incumples con esas obligaciones, te puedo sacar como inversionista y al mismo tiempo, si tú como empresa incumples con esas obligaciones, tú tienes una especie de responsabilidades, ya sea el CEO y todo eso, eso es bastante importante para después. Sí. Pero es como eso, o sea, tú inversionista tienes unas obligaciones y yo empresa, startup, también tengo unas obligaciones. Pero está en ese tema de los exit, que es que la empresa puede decir, oiga, yo quiero cancelar ese contrato, vale tanto. Ok. ¿Sí? O sea, que tiene que ver como, claro, yo lo liquido con la siguiente valoración y lo puedo sacar como startup, como empresa. Porque tampoco las empresas tampoco quieren diluirse tanto, los nuevos socios tampoco quieren diluirse. O sea, si yo voy a meter más plata, es como, claro, pero yo quiero una participación, no que hayan 1000 socios, sino
Todos yo con el entro. 1%. Exacto, Ok. claro. ¿Qué pasa mucho? Yo entro como un nuevo socio, la plata se lo doy a la empresa usa esa plata también para firmar que ciertos inversionistas se vayan saliendo y por eso digamos que lo paga la empresa y lo pagan nuevos inversionistas al mismo tiempo. Entonces es como O sea, el va, tema es va que haciendo esa evolución. tú siendo inversionista o te puedes sacar la empresa si te quieres sacar Ujú. o tú te puedes salir voluntariamente. Vale. Eso lo haces vendiendo la participación, eso te lo va a pagar la empresa cuando tú la ventas, pero seguramente ese dinero que tiene la empresa lo va a sacar de otro inversionista que quiere entrar y ya, eso es lo que sucede. Vale, vale, perfecto. Sí, importantísimo saber eso, ¿no? Como Ujú. que las personas entiendan, sobre todo porque cuando lleguemos, ya casi llegamos, al punto Al de punto de auge, quiebre, sí. pues efectivamente, ¿quién paga ahí, no? Los otros inversionistas, la empresa, ¿qué pasó Ujú. ahí? Pero bueno, entonces, estábamos diciendo, 2010 se crea, 2014 ya Se expande. Se supera expande, los 1.000 millones. 2017, auge total, todo el mundo lo quiere estar ahí, quiere ser inversionista. 2 años más tarde llega el fatídico 2019, Sí. que es cuando la empresa, oh sorpresa, quiebra. Que de hecho, para muchas personas que digamos estaban en el mundo o enterados, tal vez no pudo haber sido una sorpresa tan grande, posiblemente, pero yo recuerdo que para el público general, para los que trabajaban en WeWork, pero no sé, digamos que no entienden mucho tal vez de finanzas o pues no están en este mundo, sí fue una sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Cómo esta empresa tan grande, tan sonada, que llegó a Latinoamérica, a Asia, África, bueno, en todos los continentes, cómo es que se quiebra? O sea, hay un punto a tener en cuenta es que seguramente fue una sorpresa para muchas personas porque lo que pasaba con WeWork es que como era una empresa privada, Ujú. no se podía saber fácilmente si ellos vendían o ganaban dinero o no, porque cuando tú eres una empresa privada no tienes digamos que la obligación de publicar todo eso al público. O sea, la gente no va a saber cuánto vende WeWork ni nada si es una empresa privada. Entonces, por ese lado, digamos que solamente las personas de la compañía sabían si estaban ganando dinero o no verdaderamente, porque incluso se llegó a hablar de que ellos maquillaban los resultados para los inversionistas, o para que los inversionistas no se dieran cuenta de que de pronto estaban gastando mucho y no iba tan bien la cosa. Entonces, hay un problema. Generalmente eso pasa cuando una empresa es privada. Entonces, era muy difícil que el público supiera porque pues yo no puedo ponerme aquí a adivinar que WeWork cuánto vende al año si no tengo ninguna publicación de ellos ni nada. Aparte que de puertas para afuera se veía espectacular. Exacto. Seguía siendo instagramiable, Exacto. seguía siendo como, ven, millennial, generación Z, ven No, a y no trabajar creas, aquí. incluso muchos inversionistas querían seguir invirtiendo porque de puertas para afuera, pues tú veías una compañía que hacía edificios, una locura. Yo quiero estar ahí metido, ¿sí? Sí. O sea, yo no sé cuánto vende ni nada, pero se ve una buena compañía. Y ahí Sí, no, el punto. de hecho, eso es evidente con la valoración privada que tenía WeWork, porque es lo que dice Julián, no es público, no se sabe realmente cuánto vale, pero es a lo que los inversionistas estaban dispuestos a pagar por lo que, digamos, valía WeWork como tal. Entonces era como, no, la empresa vale 47.000 millones porque esa es la valoración y eso es lo que los Esa inversionistas... es la expectativa Exacto. de lo que puede crecer WeWork de aquí en el futuro. Pero el problema fue que ya comenzó a la gente a decir, bueno, ellos llevan como 2 años estructurando todo el tema para hacer una oferta pública, una IPO. Para salir a bolsa. Y cuando tú vas a hacer una IPO, primero hay una ronda previa con inversionistas privados y ellos más o menos tienen como la ventaja de decir cuánto van a pagar por acción antes de que salga a bolsa. Ok. Ellos tienen esa ventaja. Ellos dicen, o sea, pero estamos hablando de bancos y de gente millonaria, ¿sí? Empresas gigantes. Empresas gigantes. Ujú. Los tiburones. Entonces, Sí. ¿qué fue lo que pasó? Fue como, listo, supuestamente la empresa vale 47.000 millones. Tienen que justificarme. Usted ¿Qué me acaba de valga decir, eso? era privado, ahora justifíqueme Sí. que vale los 47.000 y les dio miedo. O sea, dijeron, bueno, ¿y cómo vamos a justificar toda esta valoración para hacer una oferta pública? Porque ya no es como con el tema de las expectativas, es con valor real. Con balances, Con balances, con con O resultados. sea, ingresos. lo chistoso de la empresa es que parece que el error fatal que ellos tuvieron literalmente fue tratar de salir a bolsa. O sea, ellos hicieron eso como con una idea de conseguir mucho más capital para ser mucho más grande de lo que ya eran, Claro. pero ahí se empezaron a destapar muchos hoyos que no se habían tenido en cuenta durante años. Porque claro, cuando tú vas a salir a bolsa, ahí sí la misma gente te empieza a decir, bueno, usted al fin cuánto vende, cuánto gana o qué, porque yo necesito eso para saber si voy a invertir o no. Y ahí empieza a pasar lo que dice Diego, como
WeWork ya sabía, ellos ya sabían desde hace rato porque, dato curioso, WeWork desde que se creó hasta que se eliminó nunca ganó dinero, ni un solo mes, ni una sola semana. O sea, ni un solo ¿Cuánto día. era que valía? 47. Sí, 47.000 millones. 47.000 millones. 47. Y O sea, nunca ni un ganaron. solo día ganaron dinero. Ellos Yo siempre también quiero estuvieron. una empresa así. Sí, ellos estuvieron de pérdida desde el momento cero hasta el momento final. Entonces, claro, ya cuando ellos se enfrentaron a todo el tema de la bolsa y demás, y hay inversionistas ya que eran más grandes y que exigían más cosas, pues dijeron, bueno, a ellos sí no les podemos mostrar el tema de las pérdidas, porque por pronto ahí sí nos van a empezar a crucificar y van a empezar a dudar del valor de la compañía y demás. Entonces fue una IPO que nunca se llegó a dar. Una IPO que ellos programaron, pero que nunca, digamos que se alinearon todos los planetas para que ellos pudieran salir a bolsa oficialmente. Listo. Y bueno, digamos ahora que comentas que efectivamente nunca recibieron, o sea, nunca tuvieron ganancias, nunca No. tuvieron rentabilidades. Y en el 2019 efectivamente se conoce la quiebra de WeWork. Digamos, ¿qué papel jugó tanto el CEO como los demás líderes a que hago referencia? Ya sean los inversionistas o, por ejemplo, también, no sé, el CFO, el CMO, todas estas personas, jefes de departamentos, ¿qué papel jugaron en esta, digamos, como quiebra, en esta crisis financiera que tuvo WeWork? ¿De quién fue la culpa? Si es que hay un culpable, hay muchos culpables, o simplemente es algo que como que pasa y es normal en las startups. Bueno, ahí el tema es que en 2019, aparte de descubrirse como todo el tema contable de la compañía, de que perdían mucho dinero y tal, o sea, dato curioso, otro dato curioso, ellos en su peor momento estaban perdiendo $100 millones semanales. O sea, era una pérdida, una locura. O sea, no es que estuvieran perdiendo aquí que 100.000, no. Ellos perdían muchísimo dinero. Yo tengo una curiosidad y chismecito, Sí. por si saben, ¿no? ¿Estas pérdidas se daban porque no estaban arrendando o por qué? O sea, como que no habían empresas que estuviesen arrendando sus locales o tal vez se habían excedido remodelando y al momento de arrendar no cuadraba. ¿Por qué? Era inviable porque, digamos, ellos tenían un problema gigante y es que, claro, cuando hacían un edificio ya estaban pensando en el segundo, entonces los gastos de ese nuevo se Ok. iban para el primero, entonces acaparaban todas las ventas y llegaban a tener un problema incluso más grave y es que ellos no ganaban, o sea, no estaban en balance, en equilibrio con una empresa, con una oficina normal arrendada. O sea, si ellos arrendaron una oficina y les costaba más mantener el tema del ping-pong, la cerveza, el café gratis, que lo que le entraba por esa oficina. Entonces ya llegaron a ese punto mal, Claro. en donde ni siquiera estaban ganando dinero por lo básico que hacían, sino ya estaban perdiendo dinero por todo lado y el que seguía entrando por parte de los inversionistas lo seguían gastando abriendo nuevas oficinas, pero nunca se concentraban en decir como, oigan, nosotros sí ganamos dinero o no. Nunca, Necesitamos un punto de equilibrio, exacto, ¿no? nunca dijeron cómo Eso no necesitamos. existe. Exacto. Y ahí pues ya, eso ya fue inevitable, fue un dominó inevitable. Sí, porque ellos les decían a los inversionistas que el tema era que ellos como se centraban en el tema del crecimiento rápido. Ujú. Y entonces ellos lo que necesitaban hacer era cada vez tener más oficinas porque eso iba a generar más ingresos y en algún momento mis costos de remodelar oficinas y de hacer cambios van a ser muy pequeños en comparación a la cantidad de oficinas que yo voy a tener, pero no tuvieron nunca en cuenta que realmente como que una oficina, así como decía Julián, normal, no daba para recuperar todos los costos de una remodelación ni de la adquisición de todo el piso o de todo el edificio. Entonces como que ellos decían, no, es que tenemos que tener más, porque cuando tengamos, no sé, 100.000 oficinas, vamos a poder que nuestro costo sea tan mínimo que abrir una oficina más no nos cuesta más y vamos a seguir vendiendo. Okay. Y entonces, claro, la gente estaba como con ese tema de, claro, entonces toca seguir creciendo, y en las startups a la gente le encanta escuchar eso, crecimiento, y como que la gente decía, no, pues sí, tiene sentido, porque lo que tienen que hacer es crecer, invertir. O sea, el punto fue que ellos dijeron como nosotros vamos a crecer muchísimo y en algún momento nos preocupamos por si ganamos dinero o no. Literalmente era la filosofía de ellos. Okay. O sea, en algún momento vamos a mirar a ver si esto es rentable o no. Exacto, pero entonces, ¿cuál fue el tema? Van a volverse públicos y ya la gente no va a decir, bueno, sí, en algún momento van a ganar, ¿no? ¿Cuándo? Y por eso fue que, digamos, hay un tema bien importante, fue que se echaron para atrás porque creían que si se volvían públicos la acción iba a bajar mucho, iban a perder mucha valoración. Entonces, básicamente se sentaron a hablar con el que era el CEO y le dijeron, bueno,
tiene que mostrarnos ahora su plan de negocio, de cómo va a llegar. Le preguntaron cuándo iba a ser rentable. A ser rentable con la empresa. Y de hecho fue 10 veces peor porque fue como, oiga, No sé. este man no tiene ni idea, ni tiene un plan, ni tiene una visualización de cuándo va a volver O a sea, ser rentable. Literalmente a él lo sentaron, los inversionistas duros que ya había de WeWork, el principal que era SoftBank, y le dijeron, bueno, nosotros ya metimos 18.000 millones de dólares acá, ¿usted cuándo va a ser rentable? Y el man no supo responder la pregunta. Entonces ahí fue cuando todos dijeron, tenemos que huir de acá, porque esto es un miércoles. Y entonces hay un tema que tú decías como, bueno, ¿y qué tan culpables son, digamos, por ejemplo, los socios, los inversionistas? ¿Qué tan culpables son como esa área administrativa, el CFO, el CMO? Sí. Hay una cosa que muy poquitas personas saben en el tema de startups y de empresas y emprendimientos es, ustedes, por ejemplo, nunca se han puesto a pensar, por ejemplo, como Jeff Bezos tiene completa autonomía de Amazon y tiene más del 10% de las acciones. Es como, bueno, es raro. Y uno dice, no, pues seguramente es porque es de los que más tiene y no necesariamente. Lo que pasa es que cuando está en ese tema de crecimiento y expansión, hay acciones especiales. Ujú. Entonces esas acciones especiales dicen algo como, digamos, esa acción equivale por lo general una acción equivale a un voto y a una participación en la empresa. Sí. Hay acciones, cuando se están haciendo esa estructuración de crecimiento a través de startups, esa acción vale X participación de la empresa, pero No tiene voto. no tiene voto, pero digamos en esos casos equivale a 40 votos. Sí. Ah, ok. Y generalmente esas acciones las tienen los fundadores. Exacto, ¿por qué? Porque es como un tema de los fundadores para cubrirse del tema de la autonomía y el crecimiento de negocio. Mm. O sea, básicamente, en ese entonces Andrew Newman, que era uno de los fundadores, él tenía muchísima autonomía de decisión en WeWork. Exacto. O sea, no se le podía parar prácticamente nadie a él. O sea, si él decía que se hacía algo, se hacía y punto. Sí. Porque él tenía acciones especiales. Exacto, porque él tenía, creo que era como un 30-1, una cosa así, por cada Sí. acción que él Era una tenía locura. derecho al 30 y él tenía mucha autonomía. Yo que he trabajado con startups funciona muy de esa manera. Yo tengo unas acciones especiales que me permiten votar más y pues gobernar más mi compañía porque pues yo no quiero renunciar ni a mi visión ni a mi visión. De hecho, los inversionistas les agrada ese tipo de cosas porque es como, pues yo invierto en usted y en la empresa, entonces no me interesa que de pronto llegue alguien más y meta plata y por eso va a ganar participación, exacto. Ok, vale. Bueno, también en esta época, algo que sí era muy sonado entre el chismecito, porque era chismecito, es que, digamos, esta persona tenía una vida bastante interesante y alocada. Y la opinión pública comenzó a cambiar, no necesariamente de manera desfavorable, pero digamos que sí era como este típico nuevo rico de excesos y que parece película de Hollywood. Entonces, eso en algún momento también llegó a afectar la estabilidad de la empresa. Es posible que un CEO tenga tanto impacto en cómo se percibe a la empresa, independientemente de los estados de resultados y, bueno, digamos como su área financiera. Bueno, el punto fue que pues el man estaba loco. O sea, literalmente Yo toda bonita poniéndolo Sí, bien. No, el man estaba loco. O sea, el man tenía su problema porque él como que llegó a un punto en donde se volvió demasiado narcisista. Sí. En donde él creía literalmente que era como una especie de dios y no sé qué. Y empezó a tomar una serie de muy malas decisiones. O sea, estamos hablando de excesos, droga, él se la pasaba drogándose, se la pasaba haciendo fiestas todo el tiempo con dinero de la compañía, se metía a jets privados y metía a mucha gente y se A gastaba los todo el dinero. amigos, a mujeres. A mujeres, o sea, era una vida de excesos, pero pesada. O sea, pesada. De excesos de verdad. De excesos de verdad, es que, sí. por ejemplo, lo que usted decía que estaba loco, él en varias entrevistas en 2017, él dijo que él creía que iba a ser el primer trillonario de la historia. Sí. Que él creía que estaba destinado a la paz mundial, también lo dijo. Sí, no, O sea, él tenía su problema. Sí. De que todo se estaba configurando y que a él le iba tan bien era porque él en algún momento iba a estar destinado a cambiar el mundo. Lo que es muy irónico, y no sé por qué la gente como que no hace esa historia de background, se sabía que él era así, porque él es israelí y él se fue a Nueva York buscando una vida de dinero y excesos en Nueva York, 2005, 2004. Ok. Y él era muy abierto en esa época en eso.
Y él nunca lo escondió y él dijo, él lo decía de mi frente. sueño es Sí. tener un buen trabajo, ganar mucha plata y estar de fiesta. Y jamás lo escondió. Y ahí sí va el tema, por ejemplo, lo que preguntabas ahorita. Hay, digamos, culpa también de los inversionistas, claro. O sea, uno cómo no va a estudiar el background De la persona. de la persona a la que le está invirtiendo. O sea, porque una cosa es que uno diga, no, es que él era de otra manera, era calladito, no era así. No. Y Nadie entonces se lo esperaba. nadie se lo esperaba. Él siempre fue abierto. De con hecho, eso. él tuvo muchos problemas con el otro cofundador por eso mismo. Porque él decía, como oiga, deje de gastarse el dinero de la compañía en viajes a lo maldita sea, deje de hacer. Y eso lo llevó también a tomar muchas malas decisiones porque todo lo que él hacía creía que era perfecto. O sea, cualquier decisión que él tomaba creía que era perfecta. La esposa también iba por esa línea. Eso también es importante decirlo. Y la esposa tenía mucho poder dentro de WeWork también. Y es que es una cosa muy loca porque es claro, o sea, tú cómo no te vas a creer perfecto si tú en teoría estás teniendo mucho éxito en todo lo que tú haces. O sea, una de las empresas de Silicon Valley más valiosas antes de salir a bolsa, de crecimiento más rápido, de, oiga, está cambiando el mundo, todos los artículos hablando de la cultura de WeWork, de cómo están revolucionando la forma de cambiar. Nuevos millonarios. No, y el man millonarios. también era mala persona, porque Ajá. digamos, él tuvo también casos de que le pedía dinero prestado a WeWork, él siendo CEO, con ese dinero compraba casas o compraba edificios y después se los arrendaba a WeWork. Entonces Negocio era- redondo. Exacto, o sí. sea, Entonces él era... por ahí no podía perder. No, en él era ningún lado. complicado. Claro, y también, claro. digamos, ya cuando lo sacan, cuando se destapa todo esto, toda la olla, él había comprado la marca Wii como marca en Estados Unidos. Entonces la empresa tuvo que pagarle como 10 millones de Una dólares indemnización. de compensación para usar el Wii de WeWork Me encanta. con la compañía. No. Si no, el man estaba... Tal No, no. vez si él hubiese usado ese ingenio para algo bueno, Exacto. efectivamente traía la paz Y, mundial. y el problema también, yo Porque creo que en algún momento él como ingenioso. que pierde el foco, ¿sabes? O sea, se me hace que él en algún momento pierde el foco porque la expansión fue tan rápida y tan grande que ellos como que nunca se concentraron en decir como, oiga, si somos rentables o no somos rentables o qué vamos a hacer, sino ya estaban pensando en todo lo siguiente. Y eso inclusive lo hablábamos con Diego hace poco que empezaban, ellos tenían una vaina de WeTrain, que iban a hacer gimnasios, WeSail, que era a hacer una compañía de barcos, We'll Live, WeLive, que era de vivir como en apartamentos, coworking. era WeLearn, WeStory. iban a Bueno, hacer WeLearn. colegios, había una que llamaba WeMars, o sea, ellos tenían la idea de que iban a poder llegar a Marte a poner oficinas de WeWork en Marte, o sea, ya estaban... Lo que pasa es que ya lo hemos hablado en otros podcasts. Para mí la palabra se resume en euforia. O sea, Sí. la gente, o sea, muchos inversionistas, mucha gente el mismo Wall Street tenía euforia y mucha gente quería que saliera el IPO de WeWork porque era como, oiga, es la empresa del momento, Claro. sale a bolsa y ¿quién no va a querer comprar esa acción? Sí, no, aparte que también yo siento que algo malo de las empresas pequeñas o startups es precisamente que cuando uno tiene una visión, uno quiere hacer de todo, ¿no? Entonces, tal vez él sí empezó como, bueno, yo quiero tener un espacio de trabajo más interesante, hagámoslo, pero si esto también lo puedo trasladar a mi apartamento, que yo vivo solo y no hablo con ningún Exacto. vecino. Al y gimnasio. qué interesante. Pero claro, el problema es que si uno se acumula, o sea, se deja acumular de un montón de ideas, a la final no termina haciendo nada, Exactamente. precisamente porque es imposible, ¿no? Solamente somos un ser humano. No, ellos querían hacer una compañía que iba a ser, o sea, iba a hacer de todo, hasta comida. Sí, no, de hecho, Ellos vieron muchas películas del Sí, futuro cuando literal. una misma empresa maneja Hacía todo. Sí, hacía todo. Ellos Literal. querían hacer todo. es que de hecho la empresa no se llama WeWork, se llama We Company. Ajá. Sí. Ya Porque cuando- ya no le estaban apuntando el tema solo de WeWork, sino... a todo. Querían todo Wii. Listo. Pero entonces, bueno, como estábamos hablando tras cámaras, antes de empezar, la empresa se quiebra una semana antes de salir a bolsa. Sí. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo así que llegaron a la quiebra? Que efectivamente ya se comienzan a destapar, que las rentabilidades no dan, etcétera, pero ¿qué pasó exactamente? ¿Cómo se comprueba que están en quiebra? ¿Quién sale a decir? Y cuando lo sale a decir, ¿cómo lo sale a decir? O sea, lo que básicamente sucedió fue que se sentaron los inversionistas, La junta directiva. la junta directiva, antes de salir a bolsa. O sea, cancelaron la salida a bolsa. De hecho, eso fue lo que pasó. Y ya cuando se empiezan a sentar, y ahí también está SoftBank y demás, que es el inversionista más importante, empiezan a mirar todo. O sea, empiezan a mirar todo bien. Dicen como, oiga, nosotros sí valemos 47 mil millones de dólares. Pues cuando comienzan a mirar todo, las propiedades a nivel mundial, las expectativas, las ventas, las pérdidas y demás,
pues se dan cuenta que no eran 47.000 millones, eran 7.000 millones. Casi nada. Y de, Entonces, hecho, y de hecho se dieron cuenta, o sea, se dieron cuenta de que necesitaban una inversión, o sea, que el mismo SoftBank tenía que invertir 10.000 millones de dólares más. Porque si no se iban a quebrar, O literalmente. sea, era básicamente o invertimos los 10.000 millones O perdemos todo. o ya todo lo que hemos hecho a lo largo de estos años se pierde. Wow. Y de hecho yo me acuerdo mucho, yo estaba en investigaciones económicas en ese momento y en Bloomberg salió un montón de noticias. O sea, de eso que se llama chisme, yo nunca la verdad, a la larga no investigué si eso era verdad o no era verdad, pero el punto fue que todos los de la junta directiva se sentaron, pusieron a exponer a Andrew Neumann y le dijeron, bueno, muestre su plan a 5 años de lo que va a hacer esta empresa. Y fue como, no, pues nosotros vamos a seguir expandiéndonos, más empresas, crecimiento. Y los inversionistas dijeron como, bueno, o sea, usted nos lleva 9 años diciéndonos lo mismo de crecimiento, de expansión. Ya la empresa vale 47.000 millones. En esa época muy pocas empresas valían eso. O sea, de hecho, ahorita muy pocas empresas valen más de 47.000 millones de dólares. Y fue como, eso no, o sea, eso no es una respuesta, no es, como por así decirlo, algo que nos resuelva todas las dudas que tenemos. Y él como que le comenzaron a hacer preguntas, se comenzaron a dar cuenta de los gastos, y en esa misma reunión le dijeron, lo vamos a echar. Él mismo se puso como en una posición defensiva, bueno, me tienen que echar, me tienen que pagar. Ujú. De hecho, a él le pagaron 1.000 millones Sí, de por los 10.000, compensación. 1.000 fueron para él. Sí, por haberlo. Por Sí, porque le compensación por el tenía que valor de la comprar empresa. y le tenía que comprar las acciones especiales que tenía. Y básicamente acordaron que lo tenían que echar, tenían que reestructurar todo. Eso se regó por Wall Street y por eso la valoración se fue al piso. Ujú. Porque todo el mundo se dio cuenta que la Que era empresa no mentira. valía nada. O sea, es que o sea, decir nada Bueno, que no es valía exagerado, lo ¿no? O que sea, se pensaba. Exacto, Más decir bien. nada es exagerado porque tampoco, o sea, no es que el modelo de negocio ni la idea de negocio esté mal, era muy mal ejecutada. Pero es que igual gravísimo que la valoración real estuviera 40.000 millones por debajo de la que ponían antes. Exacto. O sea, gravísimo, gravísimo. Y básicamente se dieron cuenta, o sea, en esas semanas, porque El fueron CEO se 6 tuvo que ir semanas. a Israel de nuevo. Ajá, Entonces tuvo que volar. básicamente fueron 6 semanas de lo que o sea, se retrasó, no fue solo una, sino en esa semana fue el tema de la reunión y todo eso, pero comenzaron a pasar muchas, como un efecto dominó, comenzaron a caer muchas cosas, se comenzaron a dar muchas cuentas, ahí se dieron cuenta realmente de los excesos de los jets, se dieron en cuenta del tema de que, ¿cómo así que estaban revisando los contratos de arrendamiento y todos estaban a nombre de Andrew Neumann? O sea, era como, Andrew Neumann le renta a WeWork, y es como, ¿por qué? Sí, no tiene sentido. No tiene sentido. De que la esposa gastaba un montón de plata en pendejadas, de que muchos de los directores hacían algo parecido, no había un control real acerca de los gastos, y SoftBank básicamente le tocó decir, hay que limpiar, borrón y cuenta nueva, y lo vamos a manejar Y nosotros. si ustedes se dan cuenta y digamos si viven en una ciudad y demás, pudieron haber visto que en un punto habían muchos WeWorks y empezaron a desaparecer muchos. O sea, empezaron a cerrar muchos WeWorks. O sea, si de pronto en una ciudad habían 20, ya solo quedaron 7. Eso pasó en 2019. Exacto. De hecho, en 2019, al cierre del año, el mismo SoftBank dijo, nosotros tenemos que despedir alrededor del 70% de la fuerza laboral para ser rentables. Sí. Wow. Y empezaron a cerrar muchas oficinas que no eran como el rentables. 50 o 60% de las oficinas. O sea, porque ellos dijeron lo que de pronto mucha gente se estará preguntando al escuchar o al ver nuestro programa es, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para ser rentable? O sea, ya me llevan hablando media hora de no soy rentable, Sí. todo está mal. ¿Cómo me vuelvo rentable? Eso fue lo que en 2019 Sopan dijo, oiga, tengo que hacerlo, y se dieron cuenta que estaba demasiado grande, tanto en nómina como en gastos, como en un montón de cosas, y tocó reducirlo a lo más chiquito para que, digamos, las oficinas más rentables sean las únicas que queden. Sí. Cancelaron los nuevos proyectos también. Ajá. O sea, yo, por ejemplo, así como tú, yo trabajé en un WeWork como en 2017, en 2018, 2019, y la cantidad de gastos que tuvieron que recortar en cuanto eran los servicios adicionales de las oficinas fue un montón. Ujú. Porque O no sea, era el rentable. ping-pong, la Sí, el cerveza. ping-pong, ¿no? que la cerveza, entonces las cervezas ya no son Que la tantas horas. comidita Ajá. todos los días. Y fue como SoftBank dijo, bueno, o sea, no somos tan grandes. Mucha gente se dio cuenta que no eran tan grandes y básicamente ocurrió
como reestructuraron la deuda, tuvieron que cancelar un montón de contratos. No, y cancelaron todos los proyectos a futuro. Ajá. O sea, todas las nuevas oficinas que tenía planeado abrir WeWork ya no las Sí, abrieron. fue al contrario, fue cuántas tenemos que Empezaron a cerrar. Empezaron a vender la marca en otros países. Ajá. Entonces, digamos, ya Estados Unidos no es, por ejemplo, dueño de WeWork China o de WeWork Corea, sino les tocó empezar a vender las marcas porque no podían manejar todo desde Estados Unidos. De hecho, esa era mi siguiente pregunta, porque claro, muchos de los que nos están viendo dirán, pero espérense, si yo he visto WeWork en mi país, Y está bien. ¿cómo así? ¿Cómo así que se quebró? ¿De qué me están hablando? Entonces, efectivamente, ya como de las últimas preguntas que les voy a hacer es, primero, ¿qué pasó con Adam Neumann? ¿Qué pasó con él? ¿Se fue a la cárcel? ¿No se fue a la cárcel? Porque, claro, creo que él está en esa delgada línea gris de lo legal, ilegal, ético Sí. y poco ético. Pero, o sea, ¿algo de lo que él hizo efectivamente era ilegal o simplemente era poco ético? Por ejemplo, eso de arrendar. Claro, uno podría decir que no es ilegal, aunque Jodidísimo, sí. podría ser que sí. Y pues, ¿qué pasó también con WeWork? Porque al día de hoy todavía existe WeWork si se supone que ya quebró, o es que ya no es la misma WeWork de hace unos años. Bueno, si quieren nos dividimos las preguntas. Yo respondo el de Respondo Andrés lo de Núñez y Daniel. el de WeWork. El de Adam, sí. ¿Qué ¿Qué pasó con el muchacho? Él básicamente, bueno, ilegal, no hizo nada ilegal. O sea, porque de hecho lo demandaron Sí. muchas personas, muchos inversionistas, muchos socios, mucha gente desestimaron todo. O sea, básicamente él no incumplió ningún contrato, él no incumplió con nada. O sea, básicamente ser irresponsable no era O ilegal. sea, exacto. O sea, el problema era los inversionistas que lo dejaron ahí. Ser un mal administrador Sí. Ajá. en ninguna empresa es ilegal. Sí, o sea, que tú hagas, o sea, es como decir, hacer mal tu trabajo es ilegal, no. Está mal, puede ser muy amoral, O sea, puede ser no ético, digo, pero inmoral. no necesariamente es ilegal. Ese es el Claro. punto. Y básicamente a él, lo que yo te dije, de hecho, a él lo compensaron con $1.000 millones por la participación que él tenía, porque solo era lo que valían sus acciones, y una indemnización de 185 millones por incumplir el contrato. Más la marca que fueron 10 dígitos. La Más- marca de Wii. Más la marca de Wii. Entonces, bueno, él Yo quiero básicamente... ser su amiga. Él básicamente en esa época él se alejó mucho, o sea, él como que dejó de estar... Se volvió Israel, de hecho. Exacto, se volvió a Israel, quiso como alejarse de los focos, bla, no sé qué, pero así como yo se los comenté, en el mundo de las startups se invierte en la gente Sí. y el hombre es carismático, o sea, está loco y es carismático. Es buena gente. Él montó otra startup que se llama Flow en 2022. Ajá. O sea, se van a reír. Él montó otra startup 2022, se llama Flow, es una cosa también de inmobiliaria, de bienes raíces. Él recibió una inversión de $300 millones de uno de los fondos más famosos de inversión arriesgada, o sea, como inversión de startups y inversiones arriesgadas. Él recaudó ya más de $1.000 millones con No, esa yo empresa. quiero tener el poder de convencimiento de este señor, por Y- favor. Está haciendo otro Y WeWork. básicamente he estado investigando también para este podcast, porque igual yo esa noticia la vi hace 2 años, porque fue en 2022 y dije, otra vez este mon volvió, bueno. Y ¿Ya quebró? no quebró, pero hay una vaina muy curiosa, es nadie sabe qué hace. O sea, Otra vez. Ok. o sea hay como un tema de que tienen bienes inmobiliarios en Otra varios vez. estados de Estados Unidos. Y como que hay un negocio, pero yo no sé qué negocio es. Estuve leyendo en muchos sitios, en foros, en redes. Nadie sabe qué es. O sea, si empiezan a ver otra vez Flow por ahí en su ciudad o algo así, ya saben. Y es como un tema de ni siquiera los inversionistas saben. En la página de la web dicen que ellos en 2024, en el primer semestre, iban a sacar información acerca de su plan de negocios. No está, yo no sé si es privado. Not found. Sí. La información not pero found. es rarísimo. O sea, la verdad es bastante raro. Pero tiene nombre, tiene carisma. Para bien o para mal, todo el mundo conoce WeWork. Y decir yo creé WeWork, vale. Claro, eso tiene mucho peso. Sí. Vale. Si yo soy el fundador de WeWork. Aparte durísimo. que hay muchas personas que de hecho ni siquiera saben acerca de la crisis, porque de hecho estaba hablando con un cliente y dice, bueno, ¿de qué va a ser el podcast? No, sí, de la quiebra de WeWork. Y fue como así, cuando se quebró, se quebró ahorita. 2019. Y yo, no, hace ya años. Y están como, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Entonces, sí, efectivamente, no todo el mundo sabe que quebró, no todo el mundo sabe que lo culparon a él, no todo el mundo sabe. Digamos, yo me enteré, yo recuerdo,
Yo no sabía que se había quebrado ni nada, pero sí me acuerdo que decían como él se gastó todo el dinero en yates, en mujeres, en etcétera. Y fue como, ¿qué pasó? Entonces sí, también muchas personas desestimaron la noticia, de hecho, porque pareciera chisme. Parecía como Sí, era como, este nuevo rico en su yate. Ay, bueno, sí, todos van a yates y sí, tienen todos los plata, ricos no, lo no. hacen. Sí, no, no importa. Y tal vez dejaron un poco de lado la noticia de la quiebra. Entonces sí. Bueno, el tema, ya como para ir terminando, fue que cuando se destapó todo el escándalo y demás, Andrew sale de ser CEO y demás, prácticamente el que toma las riendas de toda la compañía es SoftBank. Ajá. Entonces dice, la salva, o sea, literalmente decide salvarla porque para ellos era más costoso dejarla morir que meter más dinero y salvarla. Empezaron a quitar muchos empleos, quitar muchos proyectos, quitar mucha inversión y lo que hicieron básicamente fue reestructurar todo como decía Diego. Entonces reestructuramos todo, volvemos a empezar, empezaron a vender mucho las marcas internacionales. Seguramente si ustedes están en Colombia o en Latinoamérica, el WeWork de acá es diferente al WeWork que existió alguna vez en Estados Unidos, ya no están ligados, les tocó vender la marca, ahora se hace cargo otra persona, es como si fuera una franquicia. Entonces se hace cargo otra persona, pero mantuvieron el nombre porque la marca pesa mucho, ¿no? Sí. Entonces ellos básicamente, SoftBank ahora es dueño prácticamente de WeWork Estados Unidos. Entonces dijeron, nosotros vamos a quedar en Estados Unidos, vamos a dejar de joder porque no podemos mantener esto más. Vendieron todo eso, en Estados Unidos cerraron muchas oficinas, lo lograron estabilizar. En 2020 les tocó aguantar muchísimo porque pues pandemia, La ¿no? pandemia. Cuarentena, ¿no? ¿Qué? Pero ellos lograron aguantar 2020 y eso les ayudó porque en 2020 pasó un factor muy interesante y es que muchas empresas tradicionales cerraron su oficina Okay. porque ya no la necesitaban. Entonces, como duraron un año, año y medio con cuarentena, cerraron la oficina. Entonces, en 2021, esas empresas ya cuando volvieron a necesitar oficinas, dijeron, pues ya no me voy a poner a arrendar aquí que un edificio, no sé qué, vámonos a un WeWork. Entonces, eso les ayudó para volver a traer clientes, volvieron a entrar muchas compañías y digamos que la compañía ha sobrevivido a pesar de, no es que esté en su mejor momento, de hecho hace año y medio tuvieron un problema de que casi otra vez le tocó a SoftBank meter más dinero porque nada que podían soportar. Pero aún hoy en día, digamos que la compañía no ha logrado llegar a ese punto de equilibrio total entre lo que venden y la cantidad de propiedades que tienen. O sea, obviamente ya está SoftBank detrás generando, digamos que la mayor responsabilidad posible y sus estrategias y demás, pero todavía le faltan más años a WeWork para que pueda como estabilizarse bien como compañía y pues muchos más para volver a traer de nuevo esa idea de expansión, a dejar de ser una compañía que arrienda oficinas a ser una compañía que hace otra cosa. Pero por lo menos ahora sí es rentable. O sea, Pero ahora ya Es logró, estable. Sí, logró como llegar a ese nivel de estabilidad donde, bueno, ya no va a ser grave y ya no vamos a estar a punto de quebrarnos y perder todos los edificios y todo el tema que tenemos. Sí, de hecho yo aquí quiero también hacer un paréntesis y es más como un análisis hacia un poco lo que yo veo con WeWork y no solo WeWork sino muchas empresas, ya sean startups o no, pero sí empresas como innovadoras o nuevas, etcétera. Y es que a mí sí se me hace que es un poco overpriced Sí. y es costoso tener una oficina en WeWork, es muy costoso y la relación calidad, beneficio, precio no necesariamente es la mejor. Yo creo, como alguien que ha trabajado en WeWork, que sí es más interesante ir a un WeWork que a una oficina tradicional, sí, toda la vida, pero a veces sí siento que cobran demasiado por eso y algo que he notado en muchos países de Latinoamérica, en los WeWorks que he estado, es que prefieren no bajar precios de sus oficinas, pero tener las oficinas solas, vacías. Y eso es algo que después de la quiebra sobre todo lo vi aún más, porque también siento que para las personas que tal vez sí estaban un poco atentas, pues la marca también perdió como su renombre y uno pensaría de, están en quiebra, voy a ir y voy a aprovechar que tal vez el precio No es un poco necesariamente. más barato. Y no, o sea, el precio no necesariamente es más barato. Y pues sí, dan, digamos, en la mayoría de WeWorks dan café, agua, cerveza. Pero pues realmente eso es tan importante como para pagar 2 o 3 veces más el precio que una oficina, tal vez en el mismo lugar o tal vez en un mejor lugar de la ciudad, pero pues que no tiene esas comodidades. Entonces yo siento que a veces en eso pecan mucho las empresas, que creen que su producto es, mejor dicho, Wow. lo máximo, porque hay muchas empresas y hay muchos casos, tecnologías nuevas o empresas de productos de comida, cualquier producto que vendan, pero como tienen ese toque como nuevo, millennial o Entonces todo es más generación caro. Z, es súper caro. Ujú.
y terminan es en la quiebra o terminan no siendo tan rentables y pues lamentablemente muriendo. Pero bueno, muchachos, muchísimas Una locura. gracias. Sí. Una locura No, sí. ese caso. Sí, y no, y también es para que las personas que nos estén oyendo, que se estén viendo, se den cuenta que hay de todo. No solamente es como por estar en la TAM, porque a veces he visto que las personas dicen, ah, no, este empresario hizo esto porque es latinoamericano. No. En todos los países hay casos así. Hay muchas personas que sí, es una locura con el dinero, y no se saben controlar. Y además que pónganse a pensar, puede que las empresas que ustedes están viendo en este momento, que ustedes creen que son gigantes y muy buenas, puede que sean De papel. Pan- de Pantalla. papel, literal. Porque eso le pasó a WeWork. Ajá. Entonces, ¿por qué no le podría pasar a Uber, a Airbnb? ¿Sí entienden? Es un caso interesante a tener en cuenta. Exacto. Y sobre todo, sí, claro, esas empresas así que hacen mucho marketing, que es Ujú. muy boom, que tal vez es una idea genial, pero precisamente es eso. Son overpriced o tienen ese efecto de como soy único y diferente, entonces valgo más. O, bueno, o tal vez tienen una pésima gerencia, que eso también pasa sí. mucho. Pero bueno, pues este fue el análisis de qué sucedió con WeWork. ¿Cuál podría ser, digamos, esto no solamente para el caso de WeWork, sino también queremos que lo comprendan para todas estas empresas, todas estas startups que tienen muchas cosas muy parecidas. Entonces, tal vez el CEO tiene mucho peso, tal vez al no tener esta información pública, esta información financiera pública, pues es un poco más de hype, más de euforia de, ay, es muy buena, pero pues realmente nadie lo sabe. Y para que si ustedes quieren invertir algún día o ustedes mismos quieren fundar su startup, pues también tengan mucho cuidado, no se dejen llevar por el dinero, siempre mantengan muy bien sus finanzas. En verdad, digamos, en el mundo de las startups, y Diego lo dirá más, siento que se maneja mucho este hype de inversiones, inversionistas, vengan a mí, Shark mi Tank. empresa es genial, pero a veces es más ese hype que la realidad. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias por estar hoy aquí. También a todos los que nos están viendo, nos están oyendo en vivo. Recuerden que este podcast estará también pregrabado en YouTube. Y bueno, nos vemos el próximo jueves, el cual vamos a estar hablando sobre las tasas de interés, cómo las tasas de interés afectan y vamos a hacer un análisis en vivo de pues el dólar principalmente, que es como el principal afectado con respecto a, bueno, pues el par más importante, la paridad euro-dólar. Muchísimas gracias, chicos. Esperamos que les haya Gracias. gustado. Y último dato interesante, WeWork, ya después de todo lo que pasó, lo que sí dejó en el mundo fue el tema del coworking. Ahora todas las empresas hacen coworking, en todos lados se van a encontrar coworking. Entonces eso sí fue lo que le dejó al mundo, como ese tema de todos tenemos que hacer coworking, y esa es como la clave del éxito. Pero pues no funcionó, a WeWork no le funcionó también. Es que la idea era Sí, bastante era muy buena. buena. Es muy buena. Porque nosotros sabemos que trabajar en un WeWork es muy interesante. Sí. Es verdad que, digamos, en una empresa tradicional uno siempre está viendo las mismas caras, en un WeWork no. Pero pues sí, todo depende de cómo gestiones esa idea. Y nada, esperamos les haya gustado y igual si tienen alguna sugerencia de otro caso que quieran ver, nos escriben y aquí lo tratamos sin ningún problema. No, gracias otra vez por la invitación. El tema de WeWork es una locura, pero yo espero que les haya gustado y si quieren algún otro caso o quieren hacer algún comentario, Nos alguna escriben. pregunta, los estamos leyendo por redes sociales también. Hasta luego. Vale. Que estén bien. Chao, chao. Feliz día, feliz noche.